Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Hoy nos adentraremos en el bloque 2 del curso en línea de QGIS, centrado en las capas vectoriales. Nos concentraremos en el tema 1, analizar capas vectoriales, y específicamente exploraremos el subtema 1.3, tabla de atributos. 1.3 Tabla de atributos. Una capa geográfica sin su tabla de atributos es solo un dibujo de coordenadas y solo podríamos dar su extensión, forma y posición. Si añadimos descripciones, datos, imágenes, tablas, URL para búsquedas en Internet, etc., podremos obtener más información que la meramente geográfica. Cuando un registro de la tabla es seleccionado, aparecerá un polígono, una línea o un punto amarillo en el mapa. Las capas vectoriales tienen atributos. Los atributos describen las propiedades del elemento. Los atributos se almacenan en la tabla. Las columnas en las tablas son los campos. Las filas en la tabla los llamamos registros. Hay un registro por elemento de la capa vectorial. Los campos representan propiedades del elemento, por ejemplo, uso y tipo de pista, transitabilidad, tipo y estado del firme, etc. Los campos pueden contener información numérica, de texto o de fecha. De acuerdo a su contenido, las tablas pueden ser generales y espaciales. En una tabla espacial existe un campo que contiene un tipo particular de entidad geométrica, punto, línea o polígono, así como otros campos de atributos no espaciales, por ejemplo, nombre del paraje o sitio. Las generales contienen registros o filas y campos o columnas que almacenan atributos generales como el nombre del sitio de una marra, texto, y las coordenadas de los puntos, número decimal, y se guardan como archivos individuales, por ejemplo de texto o ASCII. CSV, TXT, Excel, de base, info, o como parte de una base de datos como Access, Oracle, MySQL, PostgreSQL. El hecho de que los elementos tengan atributos además de geometría nos permite usar los valores de los atributos para elegir la simbología de la capa, etiquetar sus elementos, buscar elementos basados en sus atributos, selecciones por atributos, o para llevar a cabo análisis espaciales que combinan la información espacial almacenada en la geometría de los elementos con la información de los atributos. Esto nos permite estudiar los elementos y cómo se relacionan unos con otros. Por ejemplo, vamos a poder determinar ¿qué superficie puede considerarse forestal en el término municipal de Villalpando teniendo en cuenta los usos SIGPAC? ¿Qué parcelas hay forestadas en un radio de 2 kilómetros de monte? ¿Dónde se sitúan los roadles en los que se van a hacer cortas de mejora en un monte? ¿Cuáles son las parcelas catastrales que forman parte de los enclavados del monte? Para trabajar con datos, QGIS utiliza el lenguaje estructurado de consultas SQL, constructor de consultas para los filtros de capas, selecciones por expresión, calculadora de campos, filtros avanzados de la tabla de atributos, simbología, etiquetado, etc. 1.3.1 Abrir tabla de atributos. Desde, estando la capa activa. Menú principal, capa Abrir tabla de atributos. Con F6. En la barra de herramientas atributos. Clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre de la capa. La tabla de atributos se puede mostrar en modo tabla o como formulario para facilitar la edición de los elementos. Al crear un campo nuevo podemos elegir 3 tipos de campos. Texto, cadena letras, palabras, frases, brutas, códigos alfanuméricos, identificadores. No usan operaciones matemáticas. Generalmente se manipulan con funciones para texto como concatenaciones, etc. Pueden ordenarse. Cifras, números enteros, decimales. En estos es común el ordenarlos y las operaciones matemáticas. Fecha. Cuando creamos datos es importante elegir adecuadamente el tipo de campo. Por ejemplo, evitar usar números con decimales cuando sepamos que todos los números son enteros. Usar el menor espacio posible para los atributos de texto. Si vamos a guardar un código que no pasa de 3 espacios, usar esa longitud para el campo. Al hacer esto se economiza espacio en disco y el rendimiento del programa se mantendrá óptimo. Vamos a ver los campos, el tipo de campos y los atributos del shape, rodales-ordenación. Abrimos la tabla de atributos de la capa y vemos su información. De acuerdo con el modelo físico de Planford. C-QA-ID, cuartel EA, B, C, C-ROD-ID, número del rodal. C-SEL-ID, código de destino. La tabla se puede ordenar por cualquier columna, al hacer clic en el encabezado de la columna. Una pequeña flecha indica el tipo de orden, ascendente o descendente.
Haciendo clic sobre el botón derecho del ratón sobre un campo podemos ocultar columna, establecer anchura, tamaño automático, organizar columnas, cambiando los campos de orden, cuáles se muestran y cuáles no, y ordenar el campo en función de una expresión. Para modificar y trabajar con tablas de atributos se puede utilizar el algoritmo que está en la barra de herramientas de procesos. Geoalgoritmos de QGIS, herramientas de tabla vectorial, rehacer campos. Este geoalgoritmo permite editar la estructura de la tabla de atributos, cambiando de orden los campos, renombrándolos, insertando campos nuevos o borrando otros y guardando luego estos cambios en un archivo nuevo. También permite filtrar por expresión de un campo de la tabla o cargar una lista de campos de otra capa. Desde una celda de un registro de la tabla se puede. Vemos los tipos de campo de la capa rodales-ordenación. Desde propiedades de la capa, campos, podemos ver nombre, tipo de campo, longitud y precisión de los campos de la capa de Roodles de ordenación. 1.3.2 Herramientas tabla de atributos. Iniciar barra diagonal terminar edición, control+E. Actualizar múltiples campos de muchos objetos. Guardar ediciones, control+S. Recargar la tabla. Añadir objeto espacial sin geometría. Borrar objetos seleccionados. Seleccionar objetos usando una expresión. Seleccionar todo, control+A. Invertir selección, control+R. Deseleccionar todo, control+Shift+A. Filtro barra diagonal selección mediante formulario, control+F. Mover la selección arriba del todo. Desplazar el mapa a las filas seleccionadas, control+P. Zoom a lo seleccionado, control+J. Copiar elementos seleccionados, control+C. Pegar los elementos copiados, control+V. Abrir campo nuevo, control+W. Borrar campo, control+L. Abrir la calculadora de campos, control+I. Formato condicional. 1.3.3 Guardar la tabla de atributos en Excel. Para guardar la tabla de atributos a un Excel podemos utilizar el botón copiar filas seleccionadas al portapapeles de la tabla de atributos. Es importante que en configuración, opciones, fuentes de datos, tengamos seleccionado, texto sencillo, ninguna geometría. Ya que si se nos añade al principio de la tabla, es porque tendremos seleccionada la opción, texto sencillo, geometría WKT. La representación Well-Known Text EWKT o de texto conocido, es una codificación en formato ASCII estandarizada diseñada para describir objetos espaciales vectoriales, que consta de una descripción de los vértices que componen la geometría. La base de datos espacial PostgreSQL utiliza esta codificación y WKT es la base de otros formatos más conocidos como el KML utilizado por Google Maps y Google Earth. O si nos aparece algo así, es porque tendremos seleccionada la opción GeoJSON. GeoJSON son las siglas en inglés de JavaScript Object Notation, son muy utilizados en el entorno web a la hora de intercambiar información y que generalmente se caracteriza por tener un objeto features que contiene las diferentes entidades, divididas a su vez en Geometry y Properties, siendo esta última la que contiene la información de los atributos.